los fármacos que vamos a ver en este grupo van a ver que varios de ellos pertenecen a las familias que ya hemos conocido, son de los grupos que ya hemos visto, pero están aquí. El elemento en común que hace que estén en este tema es que se usan en tuberculosis, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un grafiquito que nos dice o nos muestra los tipos de tuberculosis que hay, ¿no es cierto? Tenemos tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Y en las extrapulmonares, pues se han descrito, ¿no?, las pericárdicas, las meningias, las gastrointestinales. Y en general, a las extrapulmonares las conocemos como tuberculosis miliar. Y obviamente, la sintomatología que se presenta en una tuberculosis miliar es completamente diferente de una tuberculosis pulmonar. En realidad el paciente ni tos tiene, ¿sí? Y a veces pasa, por ejemplo, hemos tenido pacientitos que tenían tuberculosis en columna, entonces tenían que dolor, que no podía caminar, que le molestaba, que le hacían una cosa, otra cosa, que neuralgia, que no sé qué, y en realidad tenía tuberculosis, ¿sí? O qué sé yo, meningitis puede convulsionar, puede tener otras cosas que lo último que me voy a imaginar es una tuberculosis ahí, ¿sí? Y pues la estadística, ¿qué nos dice? Que si nosotros hemos nacido en Bolivia, ¿sí?, cuando hemos cumplido 10 años, ¿sí?, 10 añitos, de cada 10, 8 ya hemos tenido primo infección tuberculosa. O sea que si han nacido aquí, muy probable que hayan tenido ustedes primo infección tuberculosa, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿será que tenemos el 80% de la población tuberculosa? No. ¿Qué dice? ¿Será? Si de cada 10, 8 tienen tuberculosis, entonces el 80% es tuberculosa, ¿no? Eso si tuvieras una tuberculosis miliar. Pero entonces me dices que el 80% tiene tuberculosis no miliar, latente. El 80% tendrá tuberculosis latente. Pero entonces les pregunto, si naces en Bolivia, ¿te vacunan la BCG? Sí, al 100%. Ya bueno, el 0.1% que nace en su casa, no. Pero el resto, sí, los vacunan. Si naces en Europa, por ejemplo, yo tengo unos sobrinos que han nacido en Suecia, a ellos, porque su papá es latino, les han puesto BCG. Pero en su esquema de vacunación no existe la BCG. O sea, si fueran solo suecos, no les ponen BCG. A la población sueca no le ponen. En España tampoco. Así, cuando encuentran un paciente tuberculoso en España, dicen una enfermedad desconocida. Casi extinta. Mentira, aquí tenemos. Porque allá es rarísimo. No les vacunan. Y sí, para hacer diagnóstico, 3 meses les tiran por lo menos para que les digan tuberculosis pulmonar. Que aquí en 3 patadas, ¿no? Porque sí, aquí es endémica, nosotros vivimos con la tuberculosis. Y entonces, ¿sí tenemos esa incidencia o no? Y si a todos nos vacunan, ¿y entonces por qué 8 de cada 10 ya han tenido infección? Como que entonces no funcionará la vacuna. ¿Eso? O sea que si tienes la BCG igual te da tuberculosis. Y esos 8 entonces, los 10 están vacunados. Y entonces, ¿por qué hay esos 8 de 10? Pero 8 no es excepcional. 1 de 10 ya, excepcional. Pero 8 de 10. Pregunta de salud pública. ¿Contra qué me protege la BCG? Ya antes he dicho yo rango común. ¿Contra qué me protege la BCG? Contra las formas de tuberculosis graves, pero contra las formas graves. ¿Cuáles serán? Les dije que se van a acordar de las M&M's. Miliar y meningia. ¿Qué quiere decir? Si tengo BCG, no me va a dar las formas
Imposible, jamás. ¿Por qué? Si ese porcentaje es real, ¿por qué no tengo el 80% de mi población tuberculosa? ¿Por qué? ¿Por qué se trata? Ya lo puedo borrar en esta foto, ¿no? ¿Por qué no tengo 80% de población tuberculosa? Si ustedes ahorita estaban viniéndose en el trufi, digamos, ¿no? Y estaba haciendo, qué sé yo, estamos todos hacinados porque así como arrimitas vamos, ¿no? Y el doncito de atrás estaba ahí, y además todos así, ¿no? Así como, ni siquiera se entonces ya no sale seminar todas sus gotitas de fluid con tuberculosis. ¿Será que nos va a dar tuberculosis? Porque si estaba igual catóxico y vos encima estabas ahí así mirándole de frente. ¿Será? No, no es probable. ¿Por qué? O sea, puede que tengan infección como esos 8, que ha entrado una cantidad suficiente de vacíos, pago. Pero se van a enfermar con tuberculosis, difícil. ¿Por qué? Tendrían que estar inmunosuprimidos, tendrían que estar desnutridos, tendrían que vivir en un ambiente de hacinamiento, muy deficitario de medidas higiénicas, qué sé yo. ¿Sí? Porque si no es el caso, ¿eso qué va a pasar? Va a ser una preinfección que o se puede encapsular y ahí se puede volver una infección lateral, ¿sí? Que podemos tener síntoma. O puede ser que mi sistema inmune destruya completamente los bacilos y desaparece y no me voy a enfermar. ¿Sí? La mayoría de estos va a pasar eso. ¿Sí? Y por eso es que no, aunque sí es cierto ese número, no tengo 100% de población tuberculosa. Porque para que esa tuberculosis debute, necesito otras condiciones de base. ¿Sí? Pero fíjense cómo ha cambiado. Porque antes decíamos, bueno, no, solo los desnutridos, los pacientes VIH en fase SIDA. Pero cada año tenemos más pacientes VIH en fase SIDA. ¿Sí? Sí tenemos. Segundo, tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, psoriasis, ¿y hay más? ¿Sí? Los mismos diabéticos son inmunosuprimidos. Entonces, a los con enfermedades autoinmunes nosotros les vamos a dar fármacos. ¿Para qué? Para bajar su sistema inmune, para que no avance tan rápido su artritis, su psoriasis, qué sé yo. Entonces, ¿cuál era el principal riesgo de los fármacos? Oportunistas, reactivación de tuberculosis latente, aparición de enfermedades oportunistas respiratorias. Entonces, sí puede. ¿Y tengo cada año más enfermedades autoinmunes? Sí. Hay más lupus, hay más psoriasis, hay más artritis, hay más. ¿Sí? Pacientes que necesiten trasplantes, también tengo más. Pacientes con cáncer, también tengo más. ¿Sí? Pacientes adultos mayores con 2, 3, 4 patologías de base. ¿Sí? EPOC, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, todos esos tienen más riesgo. ¿Sí? Como les decía, ¿no? En España, en Suecia y demás, cuando aparece un pacientito con tuberculosis, muy probable que ha sido de este grupo y tenía su TBC latente, y ahora que ya está viejito, que ya no come muy bien, que ahora ha debutado con el TOC y además tiene diabetes y demás, ¡pum! Se ha reactivado su TBC. ¿Sí? Entonces, vean, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a seguir teniendo más. Por eso se le dice también que es una enfermedad reemergente. Porque se creía que ya no iba a existir o que ya se estaba controlando, pero está volviendo a aparecer en lugares donde no había. Nosotros siempre hemos tenido, vamos a seguir teniendo, sí. Por eso tenemos programas de tuberculosis. Tenemos programas, gracias a Dios. Es costoso el tratamiento, ¿sí? Y es uno de los programas que mejor funciona en nuestro país. ¿Y saben por qué funciona bien el programa de tuberculosis? ¿Porque es largo?